Bendiciones, mis amados hermanos y hermanas, en esta preciosa noche de hoy jueves. Aquí estamos en continuación con el tema que iniciamos, el cambio de mentalidad, una nueva mentalidad en Cristo Jesús, transformándonos a través de nuestros pensamientos. Esta es su pastora, Sandra Oyola, del Centro de Discipulado Mundial, aquí en Humacao, Puerto Rico. Mire lo que dice la palabra del Señor, es un versículo que usamos mucho cuando estamos trabajando el tema de manejo de pensamiento, cuando estamos hablando del tema de una nueva mentalidad, pero específicamente, como te dije el pasado jueves, lo que es metanoia, lo que es metamorfosis. La metamorfosis se inicia con la metanoia. Dios comienza a trabajar en el terreno de nuestros pensamientos. Desde ahí comienza esa transformación que es lo que conocemos como metamorfosis. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos, versículo 2, en esta versión amplificada, traducida al español, dice: no te conformes con este mundo, o sea, no te amoldes, no te amoldes a este mundo con sus valores, sus costumbres superficiales, sino que te transformes y cambies progresivamente, progresivamente. Así que no es un cambio instantáneo y final, es de manera progresiva. Y dice, en la medida en que vas madurando espiritualmente, mediante la renovación de tu mente. En otras palabras, enfocándote en los valores piadosos, actitudes éticas, para que puedas probar, o sea, para sí mismo, para que yo pueda probar para mí misma lo que es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable, lo que es perfecto, en su plan y propósito para ustedes. Eso abarca ese pasaje bíblico de Romanos 12 y versículo 2. Pero mire lo que dijo el profeta Jeremías. El Espíritu Santo inspira al profeta Jeremías en el capítulo 32, versículo 39 al 41, en referencia a esto que el apóstol Pablo está diciendo, inspirado por el Espíritu. Entonces dice, haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta. Yo haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí. Me regocijaré en favorecerlos y con todo mi corazón, con toda mi alma, los plantaré firmemente en esta tierra. Mire qué interesante cómo Dios habla a través del profeta al pueblo y le dice, primero trabajaré de manera individual, buscando la manera de reconciliar, de poner coherencia entre lo que piensan y sus conductas. Y vuelvo y repito, el fin, el propósito es que me teman. Y cuando habla de temor es reverencial, conocer a Dios íntimamente en ese nivel de revelación, ese respeto, esa honra a Dios. Dice, porque eso es su bien. O sea, eso me resultará en mi propio bien. Y si trabaja conmigo, si el Espíritu Santo trae coherencia entre pensamiento y conducta, y eso provoca ese temor reverencial de Dios, ese reconocimiento de Dios, entonces resultará en mi bien. Y si resulta en mi bien, va a tener repercusiones en mis generaciones. Dice, haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones y no se apartarán de mí. Dice, porque yo me regocijaré en favorecerlos
El placer de Dios es bendecirte. El placer de Dios es llenarte de favores y misericordia, pero necesita trabajar primeramente con tu patrón de pensamientos, ideas, creencias en las que has vivido esclavo o esclava arraigada por las experiencias que has vivido. Esas experiencias han formado unas memorias muy fuertes que son las que estás usando de referencia para dudar del amor de Dios, para mantenerte firme en este camino de la fe. Es donde se desatan las batallas más grandes en el ser humano. ¿Dónde? Dentro de nosotros. Por lo tanto, él dice, no, yo tengo que trabajar contigo primero, armonizar tus pensamientos, trabajar con tus memorias, crear nuevos aprendizajes para que puedas ver mi gracia, me temas, me respetes, me honres, para que te resulte en tu propio bien y así alcance tus próximas generaciones. Porque yo me voy a regocijar de favorecerte, dice, con todo mi corazón, con toda mi alma. Y claro que Dios está dando permiso de ponerse cualidades humanas, pero Dios es espíritu. Es para que podamos comprender la acción de Dios en su amor, en su gracia y en su favor. Y de ahí es que el apóstol Pablo dice, mira, yo te recomiendo que no te amoldes a este mundo con sus valores y sus costumbres superficiales. Hay un llamado, hay un reclamo del apóstol Pablo y él dice, transforma de manera progresiva por medio de la renovación de tu mente. En la medida en que vas madurando espiritualmente, enfocándote en valores piadosos, actitudes éticas, porque ahí es que podrás probarte a ti mismo que la voluntad de Dios para ti siempre será buena, aceptable y perfecta en el plan y el propósito que Él tiene contigo. Es lo que encierra estas dos escrituras y podemos ver en ambas que el terreno de los pensamientos está comprometido, tiene una función vital en este proceso. Los pensamientos son un proceso neurofisiológico. Más adelante te estaré hablando de la fisiología de los pensamientos para que puedas entender un poco más esto. Pero por lo tanto te puedo decir que por un lado son procesos neurofisiológicos integrados en nuestra especie. Nuestra naturaleza humana se desplomaría si no tuviéramos la capacidad de pensar. Estos son los principios espirituales, el terreno de los pensamientos, el principio espiritual y humano de todas las formaciones. Es en ellos que tenemos conciencia de nosotros mismos, de Dios y de lo que nos rodea. Estoy citando al doctor Héctor Colón Santiago, el director fundador de la Universidad de Neuroteología Cristiana de Puerto Rico. A nivel bíblico se hace mención de 67 veces aproximadamente al proceso de pensar. Es decir, en cada mención que hace la Biblia sobre el proceso de pensar, se infiere que pensar implica un proceso espiritual. Es un asunto que adquiere suprema importancia a nivel de nuestra propia espiritualidad. O sea, lo que nosotros pensamos constantemente compromete nuestra espiritualidad. Aquello a lo que le damos mayor tiempo en el terreno de los pensamientos compromete nuestra espiritualidad. En los pensamientos es donde se toman nuestras decisiones, se sustentan nuestras creencias. En nuestros pensamientos está la base de todos nuestros procesos espirituales. Se define nuestra cultura y se activan nuestras emociones. Cada pensamiento que voy dándole lugar y la importancia y el significado tienen sus descargas químicas y eso es lo que de donde surgen nuestras sensaciones conocidas como emociones. La conversión entonces, como te decía el pasado jueves, el nuevo nacimiento, confiar en las promesas de Dios, la vida espiritual solo es posible por procesos que ocurren a nivel de pensamientos.
Nuestra propia conducta del bien o del mal es un asunto que le pertenece al ámbito de los pensamientos y al ser un proceso neurobiológico, esto se constituye en el vínculo en entre nuestra biología y nuestra espiritualidad cristiana. Por lo tanto, el profeta dijo, yo pondré coherencia entre pensamiento y conducta. El apóstol Pablo nos llama a cambiar, a modificar nuestras conductas a través de la renovación de vuestros pensamientos, entendimientos. Y como bien te dije aquí, nuestra conciencia del bien y del mal es un asunto que le pertenece al ámbito de los pensamientos. Mire lo que dijo el profeta Isaías sobre el Mesías. Cuando el niño crezca y conozca el bien y el mal y escoja el bien sobre el mal, entonces está preparado, entonces está capacitado, está facultado. Por lo tanto, no se trata solo de conocer el bien y el mal. Creo que todo ser humano tiene por lo menos una idea de lo que es el bien y el mal. Es escoger el bien sobre el mal lo que demuestra madurez espiritual, lo que demuestra madurez en la persona con esas convicciones. Y esto es de manera progresiva porque constantemente estamos tomando decisiones entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es conveniente, lo que no, y escoger lo mejor, lo excelente, lo bueno, lo agradable, que es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, entre pensamiento y conducta hay un proceso, hay todo un proceso de cambios, de transformación. Y te hablé ahorita, entre pensamiento y conducta se van formando memorias, vamos teniendo experiencias que nos van moldeando y afinando en este mundo. Cuando vemos entonces el aprendizaje está implicado aquí, porque este es un proceso por el cual los organismos modifican su conducta. Repito, es a través del aprendizaje, del entendimiento. Ese proceso nos lleva a modificar la conducta para adaptarme a las condiciones cambiantes e impredecibles del medio que nos rodea. Cuanto más cambiante, cuanto más cambiante es el entorno que me rodea, mayor plasticidad, mejor dicho, mayor plasticidad se da a nivel cerebral, por lo tanto, mayor cambio y modificación debe haber en la conducta. Por lo que los organismos que viven en medios diferentes presentan también grados diferentes de plasticidad conductual, que es de lo que estamos hablando aquí. Se requiere de la capacidad de adaptabilidad y flexibilidad. Así como mis pensamientos van cambiando, voy teniendo nuevos aprendizajes, así también va cambiando mi conducta, mi comportamiento. Esa plasticidad es reflejo de lo que caracteriza a las neuronas y todo ese sistema complejo nervioso de los organismos. Más plasticidad neuronal, más posibilidad de aprendizaje. Es lo que Jesús hizo cuando inició su ministerio, según el Evangelio de Mateo, con estas nuevas enseñanzas que vino a traer al pueblo, cambiando su forma de pensar, modificando su perspectiva de la vida, del entorno, de todo lo que les rodeaba, con sus enseñanzas. Por lo tanto, el aprendizaje puede considerarse como un cambio en el sistema nervioso que resulta de la experiencia y que origina cambios duraderos en la conducta. En otras palabras, lo que aprendemos se retiene y almacena en nuestro cerebro, constituyendo lo que tú y yo conocemos como memoria. Aprendizajes que van cambiando y moldeando y creando memorias. La memoria es siempre inferida al comportamiento.
Por definición, no hay aprendizaje sin memoria, ni hay memoria sin aprendizaje, aunque el aprendizaje sea de naturaleza elemental. Están además presentes muchos otros procesos cerebrales, como la percepción sensorial, las emociones, el lenguaje, por lo que los especialistas tienen dificultad para referirse a algunos de ellos como independencia de otro para discernir su presencia o participación específica en una función cerebral conductual. O sea, la memoria da a nuestras vidas un sentido de continuidad, pero lo más sorprendente es que cada ser humano fue ensamblado por esa mano divina en ese diseño único donde cada cual tiene sus propios aprendizajes y sus propias maneras de aprender. Cada uno tiene sus propias memorias basadas en esos aprendizajes y crean sus propias experiencias. Ese es el milagro de la individualidad. Podemos vivir y enfrentar el mismo evento de la vida y cada persona lo va a procesar diferente, va a aprender diferente, va a crear memorias diferentes, por lo tanto, van a tender a tener conductas diferentes. Mire qué interesante. De acuerdo al impacto que en cada uno de ellos haya tenido efecto en la misma situación, el mismo evento. Usamos, por ejemplo, el evento del 9/11, donde tantas personas vivieron desde la zona cero hasta los que a la distancia vimos a través de los medios de comunicación. Cada cual tuvo su propio impacto, creó sus propias memorias y se afectaron de manera individual diferente el mismo evento. Por lo tanto, aquí lo que estamos hablando es que la memoria le da a nuestra vida un sentido de continuidad. Este ensamblaje que hizo el Señor con nuestro cerebro nos da la capacidad de retener tantas memorias, como tantos aprendizajes, como tantas experiencias. El asunto es qué vamos a hacer precisamente con toda esa información. Dice en Génesis 6:5, y vio Dios que los pensamientos de ellos eran de continuo solamente al mal. Estamos hablando aquí que el profeta dijo, yo voy a poner coherencia entre pensamiento y conducta. Por lo tanto, ahí entra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a trabajar. Mire, C.S. Lewis lo dice de la siguiente manera. Cada vez que tomas una decisión, estas están cambiando tu ser interior. Esa parte de ti que elige cambia en algo diferente, aunque sea un poco de lo que eras antes. Si miramos tu vida como un todo, con todas tus innumerables elecciones durante toda tu vida, estás convirtiéndote lentamente esa parte central de ti mismo o ese ser interior. Cada decisión que tomaste en la vida trajo un cambio en tu conducta, en tu persona, ya sea en una criatura celestial o en una criatura infernal. Te cambió, sea en una criatura que está en armonía con Dios o en otra criatura consigo misma, o bien en una que está en un estado de guerra constante y odio hacia Dios, a sus semejantes o consigo mismo. Cada uno de nosotros en cada momento avanza de un estado a otro. Eso dijo C.S. Lewis y es cierto. Por eso la palabra dice, haré que ellos cambien su manera de pensar y su manera de adorarme. Los haré leales y obedientes. Entonces obedecerán mis mandamientos y vivirán como les he ordenado que vivan. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, dice en Ezequiel 11, 18 al 20.
Y Ezequiel sigue diciendo en el capítulo 36, yo les daré una nueva vida, ¿ves? Metanoia, metamorfosis, un proceso de cambiar la manera de pensar, incluyendo aprendizajes, memorias, conductas, y haré que entonces tengan una vida transformada, cambiando su mentalidad, metanoia, para que entren en ese nuevo proceso de metamorfosis. Él dice, les daré una nueva vida, haré que cambien su manera de pensar, pondré mi espíritu en ustedes y os daré, y así haré que obedezcan todos mis mandamientos, entonces vivirán en la tierra que les di a sus antepasados, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Solo el Espíritu Santo es el que puede hacer esto en nosotros, no nosotros mismos. Podríamos decir como Haley Morgan, tú te renuevas, Dios te transforma. Transformarse, el significado que algo fuera de ti está en proceso de transformación. Dios nos diseñó para vivir en una constante transformación y esa transformación comienza desde adentro hacia afuera, desde adentro hacia afuera, en el terreno de los pensamientos, donde está nuestra creencias, nuestra visión de la vida, todo lo que ocurre aquí a nivel de pensamientos, decisiones, voluntad, conductas, la vida. Dios nos diseñó para vivir en esa constante transformación de adentro hacia afuera. Y la plasticidad cerebral es la capacidad que tiene el cerebro de moldearse y cambiar en función de las experiencias vividas, nuestras vivencias, nuestras creencias que vamos teniendo como individuos. La plasticidad cerebral se mantiene vigente en todas las etapas de la vida, en todas, porque el cerebro no envejece, en todas las etapas de la vida. La plasticidad cerebral lo que garantiza es que toda persona tiene la capacidad o el potencial de cambiar. El que no cambia es porque decidió no hacerlo, no porque no pueda hacerlo. Por lo que podemos dejar claro que cambiar es un asunto de la voluntad, no de fuerza de voluntad, sino del dominio propio que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo. Y de eso se trata, el trabajo que el Espíritu Santo viene a hacer en nosotros para trabajar con nuestra mentalidad y lograr cambiar y modificar nuestras conductas. Metanoia y metamorfosis, lo que son los aprendizajes, las memorias, las experiencias y cómo desaprender ciertas cosas que nos han mantenido esclavos y cautivos y no nos lleva a superarnos en la vida y no lograr desarrollar ese potencial que Dios ha puesto en nosotros para poder cumplir con su voluntad y el plan de Dios para nuestras vidas. Porque bien dice la palabra del Señor, y con esto culminamos en esta noche: haré con ellos un pacto eterno y nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré temor en sus corazones para que no se aparten de mí y me regocijaré en favorecerlos. Esto se cumple con la venida del Espíritu Santo que ha sido derramado y viene a hacer ese trabajo interno en nosotros para poder cambiar desde adentro hacia afuera. Mis amados hermanos, en esta preciosa noche, más adelante queremos reforzar de lo que es el dominio propio y seguimos trabajando porque en este año que cierra ahora 2024 y en el nuevo año que vamos a recibir 2025, hay nuevas oportunidades para ti, nuevos comienzos, nuevos aprendizajes, pero también una nueva vida con un gran potencial de lo que Dios quiere lograr contigo. Quiero orar en esta noche. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra.
Gracias por estos entendimientos que nos han llegado en este tiempo, Señor, para poder comprender con amplitud tu palabra, Señor. Cuando hacemos este recorrido, complementando los descubrimientos que la ciencia hace, en este caso específico, el campo de la neurociencia, comienza a descubrir y a develar estos procesos tan interesantes, tan impactantes, y los ha puesto en nuestras manos como hijos tuyos con la mente de Cristo para comprender lo que las sagradas escrituras ya nos venían diciendo, porque tú eres el Dios de toda ciencia, de todo conocimiento. Nosotros fuimos diseñados a tu imagen y semejanza, a imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo. Por lo tanto, entender nuestros comportamientos, entender nuestros patrones de pensamiento, de dónde salen, de dónde surgen, entender esas creencias de temores, de dudas, de ansiedad en la que vivimos esclavos y de dónde surgen, por qué surgen y cómo nos mantienen atados y esclavizados a conductas que nos alejan de nuestra relación contigo, de nuestro propósito contigo, que boicotean tus planes y tus sueños sobre nosotros, que boicotean, Señor amado, esos propósitos que tú tienes bien definidos, sabotean ese potencial en nosotros, descubrir dónde está la raíz, dónde es que todo surge. Señor, es maravilloso, pero a la misma vez una gran responsabilidad, porque podemos ver que esto se hace por medio del Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Es el Espíritu Santo el que nos revela la palabra. Es el Espíritu Santo el que nos revela estas verdades. Es el Espíritu Santo con esa capacidad divina que toma este entendimiento de la ciencia y nos los complementa con la revelación de la palabra, porque no hay nada que un científico descubra que tú no les revele, que tú no les permites, Señor, en tu revelación. Pero a la misma vez esa revelación viene acompañada con una gran responsabilidad de manejar ese entendimiento. Y es lo que queremos hacer como iglesia, tomar esta herramienta y manejarla correctamente a la luz de las escrituras y permitiendo que el Espíritu Santo perfeccione esa obra que ha iniciado en nosotros. Bendigo, Señor, a cada persona que se ha conectado y que pueda recibir mayor luz y entendimiento de sus propios procesos y ejercer el dominio propio que se le ha dado por medio del Espíritu Santo y darte la oportunidad de ser sinceros con lo que están pensando, con lo que están sintiendo y darte a ti la oportunidad de trabajar con sus vidas, que puedan ser libres totalmente, Señor, de toda atadura conductual por medio de la revelación de la palabra, que es la verdad que liberta. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Sean todos bendecidos y bendecidas en esta noche.